Continuaremos ahora con el maestro Alejandro Sabido Sánchez Juárez. Por alguna razón yo no tengo su semblanza y me gustaría, le quiero pedir al maestro si nos hace favor de hacer una breve presentación personal. Antes que nada, agradezco muchísimo la invitación que se me hace para participar en esta mesa. Agradezco mucho la iniciativa de pensar los museos desde una dimensión económica, que me parece un fenómeno fundamental, además de parecer casi siempre un asunto tabú. En términos de presentación, pues lo único que podría decir es: he trabajado en ámbito de museología, tanto en el Instituto Nacional de Antropología e Historia como en Bellas Artes. De formación tengo la maestría en Artes Visuales por la UNAM, estudios curatoriales en Teratoma, soy arquitecto por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente soy subdirector técnico del Museo Nacional de las Culturas y podría calificarse como alguien profundamente interesado en el hecho de los museos, y que creo que es un tipo de bicho particularmente complejo. En este caso es particularmente complejo hablar de este tema, sobre todo intentar entrarle de una forma comprensiva. Aquí lo que intenté fue pararme desde un lugar lejano a los museos y ver desde el ámbito de los estudios de economía sobre cultura cuáles son los puntos que están partiendo para hacer el análisis. Lo primero que me llamó la atención, voy a hacer una presentación, perdón por el numerito pero ustedes entenderán que el tiempo es un poquitín escaso, entonces traigo un mapita mental. Espero que se puedan hablar uno y otro de los equipos. Ahí estamos, perfecto. Bueno, rápidamente voy a utilizar 6 categorías básicas, o 5 categorías básicas, que van a ser, permítanme, la respuesta no es tan rápida, pero bueno, van a ser ocio, oferta, demanda, mercado y políticas culturales. La primera pregunta es: ¿por qué ocio? Y una de las cosas que más llama la atención es que en la bibliografía tanto europea como norteamericana, y en algunas de las bibliografías mexicanas, siempre encontramos el ámbito de los museos y particularmente de la cultura vinculado al ocio. Entonces la primera pregunta fue: ¿desde dónde podemos volver a plantear la pregunta por el ocio? Está claro que en el ámbito de un mundo cultural globalizado, en un ámbito contemporáneo muy difícil de describir y muy difícil de relacionar, que lo que ocurre en Bogotá y lo que ocurre en Latvia pueda ser similar a lo que el ocio encuentra una nueva entrada dentro de la vida general de la sociedad. Aquí la primera queja o la primera sensación será con Guy Debord, cuando se preocupa de forma central en su libro La Sociedad del Espectáculo y en la Internacional Letrista, cómo el ocio deviene mercancía. Este espacio que era el tiempo de pausa, de socialización en la vida, se convierte en un espacio para consumo y un espacio particularmente susceptible para un nuevo tipo de industria que se genera como industria cultural. En el siguiente sistema, de esta forma la cultura se convierte en un integrante de los flujos económicos de la sociedad. Si ustedes revisan la bibliografía contemporánea, que tiene que ver con, sobre todo desde la economía hacia la cultura, cuando toca los museos, hablan siempre de 3 ámbitos y 3 lugares particulares: el deporte, la cultura y el entretenimiento. El ejemplo tradicional del deporte serán estas grandes marcas transnacionales. En el ámbito de la cultura, evidentemente, lo que más se repite una y otra vez son los museos, y después el entretenimiento. Para todo lo demás está La Sociedad del Espectáculo, el libro de Guy Debord. En segundo lugar, dentro de los análisis españoles, el de Herrera Prieto me parece uno de los más interesantes, que nos propone 2 categorías. En primer lugar, la ética hedonista del consumo en el ocio, que tendrá que ver con la capacidad de sumar elementos simbólicos, dimensiones de prestigio y respaldo de identidad al individuo. Esto viene como correlato de lo que llaman el efecto cocooning, que no sabría cómo traducir de una forma clara, pero es esta suerte de proteccionismo individualizante en el consumo de la cultura, que hace que en el ocio los bienes de consumo culturales, particularmente los de las industrias culturales, se conviertan en un ejercicio personal, privado, no socializado, donde la cultura deviene evidentemente un asunto que separa del nexo de los demás.
Este es uno de los efectos indispensables y se vinculará directamente con los museos, porque los museos son, han sido y serán posiblemente una de las mejores opciones para socializar el hecho del consumo cultural. Y el tercer punto será un texto perdido de Jürgen Habermas, cuando todavía estaba muy cercano a la escuela de Frankfurt, y hablaba de 3 puntos que me parecen muy importantes. En el consumo cultural reproducimos los patrones que tenemos en nuestra vida cotidiana, particularmente en la actividad laboral, esto es, vida muy acelerada en el trabajo, vacaciones muy aceleradas, consumos muy acelerados, muchísima selección entre materiales culturales, vida muy pausada, elección cultural un poco más contemplativa. Y estas tienen 2 correlatos. Una fase suspensiva, que sería el espacio donde partimos la vida cotidiana y decidimos tener como un extra, esta va la mía, este es el espacio que yo necesito, y la fase compensatoria, que es donde separamos e intentamos como rebelarnos contra los patrones de la vida cotidiana. Después de este principio del ocio venía el problema de la oferta. No voy a extenderme mucho, yo creo que se hablará mucho de ello en la mesa, solo quisiera decir que tenemos una oferta mixta. En primer lugar tenemos redes, sistemas y estructuras de museos que van de miles de lugares. Es prácticamente imposible poder generar una categoría que pueda unificar, por decir algo, a la Galería José María Velasco con el Museo del Papalote, o que pueda unir Horno 8 se llama, Horno 3 que está en Monterrey con el Museo del Desierto, o con el Palacio de Bellas Artes, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy amplio, o con San Felipe Torres Mochas, un museo encantador en Guanajuato. Muy difícil poder estructurar. Lo que sí sabemos es que se compone siempre de una exposición rígida, o una estructura más o menos rígida, que tiene que ver con las exposiciones permanentes, y unos núcleos flexibles, que tienen que ver básicamente con los servicios, tanto de atención y comodidad, apoyo a los visitantes, como las tecnologías de información y comunicación, tiendas y otro tipo de apoyos. Además, en este lugar podemos ubicar las exposiciones temporales. Para bien o para mal, me gustaría hacer la pregunta en términos económicos de cuánto vale lo expuesto en una sala de museo en algún momento. En uno de los asaltos más llamativos en Alemania hace 3 años, logran detener o contener a las personas que estaban haciendo el asalto, traían armas largas, y lo que hacen primero es replegar a la gente. Lo que dicen los asaltantes es: no hay problema, empezamos a disparar a las obras. Y, sorpresa, podemos tener salas de museos, estoy pensando particularmente en un par de Louvre o en alguna del Museo d'Orsay, donde podemos tener 300 millones de dólares contenidos en términos de avalúos, simplemente avalúos, que no quiere decir el valor de las obras. Siempre será el sentido, el balance que tengamos entre esta oferta tan estructurada a partir de las cosas permanentes, del valor que reside del capital propio de un museo en términos de colección, con aquellas otras opciones que tenemos para presentar. Siguiente, que es el punto que más me interesa, es demanda. La demanda hoy en día está en relación con experiencia, porque en términos económicos el capital cultural, el patrimonio, el efecto artístico no es algo que podamos poseer, sino experimentar. En tanto, experiencia se mueve siempre por previos y por posteriores, expectativas y juicios. Este principio entre expectativas y juicios tiene un elemento particular. No poseemos, sino exigimos una serie de respuestas, atenciones y efectos. Este efecto podríamos llamarlo como una suerte de juego probatorio, y este es uno de los papeles clave en el ámbito de la economía de los museos. Podemos utilizar varios esquemas. El de la différence de Derrida puede ser muy útil, que es: ante la presencia del objeto, ante aquello que estamos en el ámbito de la experiencia, vamos a tener múltiples posibilidades: la afirmación de aquello que quiero, el desencanto de aquello que esperaba, etcétera. Una de las posibilidades es esta: poner a prueba el sujeto, ponerme a prueba a mí como alguien que tiene capacidad de conocer, poner a prueba el prestigio del otro que me habla, aquel que presenta que este objeto es valioso, etcétera, etcétera. También poner un poco en paréntesis qué tanto el objeto debe de parecerse a sí mismo. Puedo poner un ejemplo: qué tanto un objeto maya se parece a lo maya o no, qué tanto aquello que se supone que es nacional se parece a lo que yo creo que es nacional, etcétera, etcétera, etcétera. O puede ser un ejercicio no de probación, no de valoración, sino simplemente de rectificación o de reafirmación. Este ejercicio de reafirmación, una y otra vez, se convierte en un ejercicio de reproducción cultural, donde lo que estoy obteniendo no me ofrece ninguna diferencia, sino simplemente la repetición de lo mismo. Un ejercicio de reproducción del statu quo.
No me meto demasiado en ese camino, para eso están Adorno y Horkheimer con industrias culturales, pero lo que es un hecho es que ante el hecho cultural, ante la posibilidad de la cultura, no quiero reiniciar, ante el hecho de la cultura está siempre la posibilidad de encontrarse con algo distinto, algo potencialmente distorsionante, peligroso, la posibilidad de conocer algo diferente que me permite cuestionar la realidad presente, la forma en la que está construida la realidad presente y a partir de eso proponer otras formas de mundo, sin elaborar de más. Segundo, se vincula con experiencias pasadas y presentes bajo un esquema de acumulación. Inevitablemente el consumo cultural tiene un esquema aditivo, se van sumando una serie de cosas. El patrimonio tiene una dimensión acumulativa. En siguiente lugar, voy a hacer un ejercicio muy rápido de mercado. Simplemente quiero enunciar esta idea de crisol que propone Pierre Bourdieu cuando dice: en el ámbito de la cultura se encuentra un crisol espectacular donde alguien que tiene mucho capital económico quiere conseguir capital social. Alguien que tiene mucho capital cultural puede convertirlo en capital económico. Es un núcleo particularmente importante para hacer esta traslación de flujos y de capitales. Esto lo hemos visto una y otra vez en la creación de un sinfín de museos. Tiene que ver también con cómo los poderes políticos buscan legitimarse a través de una acción cultural, que siempre se ve muy bien, como un grupo de personas con gran capital económico, gran capital social, desean también legitimarse, o como una serie de artistas, promotores, etcétera, desean conseguir un capital económico con una suerte de paridades o de ejercicios de plusvalía muy poco equivalentes a lo que ocurre en otros lugares. Para lo demás está el mercado del arte. Siguiente, en términos económicos hablaríamos de un principio de unicidad que nos haría que las cosas no fueran intercambiables. Cuando roban el Museo El Grito, del Museo de Oslo, del Grito de Munch, la carta que escribe el director es prodigiosa, es: ok, dame 40 millones de dólares, pues ¿yo qué hago con esos? O sea, es imposible sustituir esto. Efectivamente, tiene un carácter aurático, único, espectacular. Pero por otro lado, en ámbitos de consumo de cualquiera de nosotros que va a un museo, tenemos un punto de contacto que podría ser: tengo 2 horas. Tengo 2 horas de ocio o de esparcimiento, tengo 2 horas de estudio, tengo 2 horas de un sinfín de cosas. ¿A qué las quiero dedicar? Y en esa categoría, haciendo el cálculo ya no del hecho artístico, antropológico, histórico, etcétera, sino del hecho de qué voy a hacer con mi tiempo, ya encontramos una tabula rasa, donde los valores se convierten distintos y podemos intercambiar 2 horas de fútbol por 2 horas de museo, por 2 horas de no sé qué tantas cosas. Y en este caso, este sí es un rasero particular para calcular la forma en la que la gente llega a los museos. Pasamos del coleccionismo de posesión, que el coleccionismo de posesión es para aquel que tiene para pagar estas cosas o para poder mantener, al coleccionismo de experiencias, que una y otra vez empieza a modificar más los patrones culturales del ámbito contemporáneo. Siguiente, la posesión de determinados objetos deviene monopolios. En caso particular de México, la posesión de los objetos arqueológicos pertenece al Estado, sí y solo sí, hay una ley. Se pueden prestar para otros lugares, pueden estar vinculados a otras instituciones, pueden estar exhibidos en determinado lugar, pero una y otra vez son pertenencia de todos. Los museos, como siempre, tienen una relación con los mercados que tiene que ver con legitimidad, especulación financiera, hablamos de activos y de plusvalías. Sí o sí, tenemos casos particulares, todavía no de museos, sino de gabinetes en el mundo germánico o de colecciones en el mundo italiano, galerías, donde se funden colecciones para financiar guerras o para financiar hambrunas o casos similares. Efectivamente es un capital depositado. Todo esto para hacer un par de preguntas rápidas sobre política cultural, y ya con esto estoy casi hacia el final de la... Perfecto. Okay. En primer lugar, cuando hablamos de derecho a la cultura en términos económicos, por supuesto que decimos todos tenemos derecho a el acceso a la cultura. Está increíble. Pero si ustedes entran a un museo X, donde el lenguaje es tan especializado, lo que siempre decimos en broma en el ámbito de museos, cajete, trípode, mamiforme, polícromo, bicónico, ¿yo qué hago con eso? O sea, ¿qué puedo hacer yo como público, que pagué mi entrada, fue gratis, y estoy perfectamente ante un cuenquito bonito, 3 patitas, colorcitos? ¿Qué sentido tiene para mí? Esta accesibilidad también tiene que ver con apropiación cognitiva. Y este es un ejercicio donde los museos también tienen la capacidad de establecer una diferencia donde está a tu disposición, pero no lo puedes poseer.
no solo físicamente, sino intelectualmente. O te lo ponen un poco más complicado, lo cual genera una diferencia y marca de una forma más clara el estamento de nosotros sabemos, ustedes no. Y esto funciona una y otra vez para la instrumentalidad de los museos, que es, esto sirve para marcar ciertas diferencias. Siguiente, patrimonializar, aquí debería decir casi más musealizar, implica siempre un acto particular de violencia. No quiero que me vean feo, pero creo que implica un acto de violencia. Violencia que es sustraer de un régimen económico particular, digamos, mi chunche mi celular, es mi patrimonio. Supongamos que yo me convirtiera en un héroe nacional, por alguna razón, en un villano nacional, y esto tuviera algún sentido extra. Saldrá de mis manos o de las de mis descendientes, saldrá de este régimen económico de intercambios y entrará en un nuevo régimen económico donde el dueño ya no soy yo, sino es un nuevo colectivo. Lo más común en México es que sea el Estado, pero pueden ser cualquier otro tipo de colectivizaciones. Es una expropiación tanto física como simbólica. No solo porque se inscribe en otra lógica económica, sino porque se inscribe en otra lógica discursiva. Ahí hay una acción económica fundamental. Tiempo rápido para una anécdota, recuerdo haber estado en un museo, en algún lugar en Campeche, me acuerdo muy bien, y llega un señor y me dice, oiga, señor Peck, me acuerdo, ¿cómo está? No, pues muy bien. Oiga, ¿y esta pieza qué es? Pues fíjese, oye, hace 20 años esta pieza pertenecía a mi familia, y un día llegaron unos señores de estos de chaleco de bolsitas, sombrerito, mirada profunda, y dijeron, esto pertenece a la nación. Un día llega mi padre, pagar dinero para entrar, no hay mayor problema, pero lo que le preocupa es que esa pieza en particular, por poner un nombre atípico, se llamaba guajolotl y era particularmente bueno para la fertilidad. Y hoy en día en el museo se llama chac y tiene que ver con la lluvia. Esta expropiación no solo tiene que ver con el uso, sino también tiene que ver con las dimensiones simbólicas. No estoy diciendo en lo absoluto que patrimonializar esté mal, lo que sí estoy diciendo es que cambia los regímenes de posesión y la capacidad de socializar algo. Efectivamente, colectivizar tiene sentido, pero sí implica un acto de violencia. Finalmente, me lo paso rapidísimo, operación. No me elaboro más. Cultura es un subsector. Es fundamental como colectivo de museos analizar qué está pasando con los sueldos, las transiciones, las permanencias en lugares de trabajo, los flujos que se dan de un lugar a otro y el atractivo que tiene para muchas personas que en algún lugar te den 3 pesos más y qué impacto tiene eso para los núcleos y los centros de trabajo. Efectos directos inducidos, yo creo que esto me lo puedo saltar para llegar al final. Quiero terminar con una rápida caracterización de qué podría pasar en términos de una política cultural que intentara analizar la dimensión económica del museo. Primera pregunta, ¿puede el Estado atender todos los museos? ¿Debería hacerlo? Ese monopolio no tiene un correlato también de control del discurso que se parece mucho a una vinculación con el Estado y a lo mejor con el poder o la política. Puede que sí, puede que no. Lo que está claro es que este es un asunto que tendría que colectivizarse y discutirse socialmente y no necesariamente darlo por hecho. Yo propondría 3 sopas, hay miles más, pero aquí estoy utilizando el modelo que siguieron en Europa del Este que me parece muy interesante. Ellos ponen el análisis de 3 niveles, el liberalizador, el proteccionista y el mixto. La primera crítica que tenemos con el liberalizador, esto es museos libres para todo, patrimonio libre para todos, que cada quien con libre empresa le entre en un pequeño problema, y es la lógica del mercado cuando lo que priva hoy en día es una economía de casino con mercados desregulados, y si no, pregunten lo que acaba de pasar con la industria inmobiliaria a nivel global. Y segundo, que en el ejercicio de plusvalía, en la mezcla entre valores de uso y valores de cambio, es muy fácil confundir las categorías de lo intangible. Y es muy fácil utilizar la categoría de al cliente lo que pida, hagámoslos felices, juguemos a la reproducción social. Y creo, de nuevo, solo creo, que esa no es la categoría que debe de privar en el ámbito de museos. Por el lado de decir, ok, todo esto es del Estado, esto es estratégico y lo protegemos, magnífico. ¿Cuál es el primer problema? Eficacia. ¿Cuándo le exigimos cuentas a nuestras instituciones federales, estatales, locales, a ver qué estás haciendo?
¿Cómo sabemos que estás ejerciendo de mejor forma los dineros? ¿Por qué aquí? ¿Por qué no acá? Lo que sí es que no tenemos estos ejercicios de auditoría, y olvídense de auditoría, no tenemos gente que venga a los museos a decirnos, basta, dejen de hacer tonterías. No hay mucha gente que nos está criticando. De alguna forma creo que no estamos logrando hacer esta transición de valor. Dejo para dato este sistema que se está haciendo en Inglaterra, que se llama el Social Return of Investment, que es un ejercicio para poder crear una tasación del valor del museo, no solo a partir de lo que hace, sino hace unas cosas para obtener otras. Le dan el valor a ese fin último, adquieres identidad, socialización, yo qué sé, cualquier cantidad de finalidades, se le da un precio con todos los interesados, se le asigna un dinero, se contrapone contra los ingresos que tienes de un lado y de otro y decides valió la pena o no valió la pena. Pero lo importante es que se hace público el a qué quieres llegar. No solo quieres exhibir para generar identidad, traer más públicos, hacer turismo, etcétera. Me parece un ejercicio interesante, lo dejo ahí, muchísima bibliografía sobre el Social Return of Investment o retorno social de la inversión, que me parece particularmente interesante. Último punto tendría que ver con la valoración sin contrapesos y los efectos antidistributivos, algo que todos hemos hablado en el mundo del arte, que es este ejercicio de generar una élite. Lo que decía un poco, está a tu acceso, no necesariamente te puede pertenecer. Si hacemos una estructura mixta, uno de los ejercicios más interesantes, y aquí estoy hablando de Latvia, Moldavia, Inglaterra, Canadá, algunas partes, Australia, varios lugares tienen este ejercicio, que es establecer un estándar que dice, esto es lo mínimo a partir de lo cual te puedes considerar museo y a partir de aquí puedes concursar por fondos. No te estoy regulando, pero podemos decir, si me cumples con esto, que sí es una política particular de Estado, podemos entrar por fondos concursables. Transparentar concursos públicos, no quiero decir, pero todos sabemos que no necesariamente todos son tan transparentes como quisiéramos. Tenemos la posibilidad de fortalecer las industrias creativas, insisto, no confundir con industrias culturales que son otras cosas, que son los despachos. Podríamos hablar de casos como Brasil o Chile, donde todo el resto de la producción está en el museo, pero lo que hacen es un proyecto museográfico, se le contrata a alguien, o sea, es un concurso público, muy público, y entonces los pequeños despachos que diseñan estrategias museográficas o de diseño pueden concursar para entrarle. ¿Qué es lo más importante? Decidir qué liberamos, qué protegemos. Si esto no lo llevamos a un debate colectivo, creo que vamos a entrar en un gran problema, porque uno, no tenemos el dinero para atenderlo todo como Estado. Dos, hay cosas que no deberíamos de dejar al libre arbitrio del mercado, porque creo que con el ámbito de la especulación inmobiliaria ya aprendimos algo. Y tercero, creo que hay cosas que valdría la pena poner. Y finalmente, ya como punto de cierre, cuando invitamos a gente a participar en los incentivos económicos para producir en museos, tenemos que tener profundamente claro cuáles son los intereses que cada uno persigue. Porque muchas veces, por conseguir ciertos recursos, es fácil caer en la trampa de estar haciendo una chamba que no es la que queremos. Y yo me quedaría hasta ahí. Gracias.